Lo creas o no, cuando una mujer deja de escribirte, no es porque se le acabaron la data. Tampoco porque perdió el cargador, ni porque está muy ocupada. Es un mensaje silencioso, más claro que cualquier párrafo. Un mensaje que no se dice con palabras, pero que grita con el silencio. Y lo curioso, es que la mayoría de los hombres, en ese momento, entran en pánico. Empiezan a revisar el teléfono cada 5 minutos. A buscar señales donde no las hay. Pero calma. Porque detrás de ese aparente vacío, hay una lección que pocos entienden. Una que no tiene tanto que ver con ella, sino contigo. Con tu propio dominio interno. Tranquilo, no eres el protagonista de una telenovela. No es que el universo esté conspirando contra ti. Simplemente estás enfrentando una de las pruebas más antiguas de la atracción. El silencio femenino. Y si sabes interpretarlo, no te debilita, te transforma. Epicteto decía, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra opinión sobre ellas. Y eso incluye sus mensajes o su ausencia. Así que la gran pregunta es esta. ¿Qué significa realmente cuando una mujer no da señales? ¿Es una prueba? ¿Desinterés? ¿O una estrategia emocional? Vamos a desmenuzar las lecciones ocultas detrás de ese aparente vacío. Porque si lo entiendes, aprendes a dominarte. Y si te dominas, nada ni nadie puede desestabilizarte. El silencio tiene un mensaje. Y ese mensaje no dice te olvidé. No, en realidad, el silencio comunica mucho más que las palabras. Es un lenguaje en sí mismo, una forma de expresión que va más allá de las palabras dichas o calladas. Cuando alguien decide guardar silencio, está enviando una señal poderosa, y esa señal puede ser interpretada de muchas maneras. Pero, sobre todo, el silencio en una relación, en un encuentro, en una situación emocional, revela lo que quizás no queremos aceptar o no podemos expresar con palabras. El silencio dice, quiero ver cuánto vale sin mí. Es una prueba, un desafío silencioso que pone a prueba la fortaleza, la paciencia y la autoestima de quien lo enfrenta. Porque en ese silencio se revela la verdadera valía de una persona. Si se mantiene firme, si se deja vencer por la desesperación, o si, por el contrario, logra mantener la calma y la dignidad, entonces esa persona está demostrando quién es en realidad. Cuando ella calla, en realidad no está ausente, no está desconectada. Ella está observando. Observa si tú te derrumbas, si te desesperas, si caes en la desesperanza o si, por el contrario, mantienes la compostura. La paciencia en esos momentos revela mucho más que una conversación larga. La forma en que reaccionas ante ese silencio es la verdadera prueba de tu carácter y de cuánto realmente valoras esa relación o esa persona. Muchos hombres piensan, seguro está ocupada. Es una excusa común, una forma de justificar su ansiedad o su inseguridad. Pero en realidad, esa excusa no pasa de ser una máscara para evitar enfrentar la realidad del silencio. La verdad es que, si ella decidiera guardar silencio, no es porque esté particularmente ocupada o indiferente. Es una forma de poner a prueba a su pareja, de ver si realmente sabe valorar, si merece la pena, o si se deja vencer por la incertidumbre y la inseguridad. La realidad es que el silencio, en este contexto, grita más fuerte que cualquier excusa o palabras vacías. Es una forma de comunicación que exige sensibilidad y atención. Porque el silencio revela las verdaderas intenciones, los sentimientos ocultos, las inseguridades o la fortaleza que se tiene en el interior. Y la reacción ante ese silencio, esa actitud que uno adopta, determina en gran medida el valor que uno tiene en esa relación. ¿Eres capaz de mantenerte firme ante la ausencia de palabras? ¿Eres lo suficientemente fuerte para no caer en la desesperación, para no buscar excusas o justificativos? ¿O te dejas arrastrar por la ansiedad y la inseguridad? La forma en que respondes al silencio es un reflejo de tu autoestima y de cuánto valoras a esa persona y a ti mismo. El silencio puede ser una prueba, pero también una oportunidad. Una oportunidad para reflexionar sobre quién eres, qué quieres y cuánto estás dispuesto a luchar por lo que realmente importa. Porque, al final, el silencio revela quién eres en realidad. No lo olvides. En esos momentos,
cuando las palabras dejan de ser necesarias, tu verdadera esencia sale a la luz. Y recuerda siempre, el valor no se mide por cuánto buscas llenar el silencio, sino por cómo lo enfrentas. La verdadera fortaleza está en mantener la calma cuando todo parece estar en tu contra. En ese silencio, en esa pausa, se revela si tienes el valor para esperar, para confiar y para entender que, a veces, las palabras no son necesarias. Porque, en realidad, el silencio tiene un mensaje muy claro. Estoy evaluando cuánto vales sin mí, y tú, ¿qué estás dispuesto a hacer para demostrar que realmente vales la pena? Marco Aurelio lo resumió así: tu mente se convierte en lo que piensas constantemente. Por eso, tu disciplina vale más que 1000 mensajes impulsivos. La manera en que controlas tus pensamientos, tus reacciones y tu estado interior define quién eres y cómo te perciben los demás. La verdadera fortaleza no está en responder rápido, sino en mantener la calma y la claridad en medio de la incertidumbre. Ese silencio, muchas veces, es una prueba encubierta. Un reality emocional donde tú no sabías que estabas participando. Ella mide tu reacción, observa cómo actúas en momentos de pausa, en momentos de incertidumbre, cuando las palabras no fluyen o cuando la comunicación parece detenerse. Es como un experimento emocional en el que tu comportamiento revela tu nivel de control, tu autoconciencia y tu respeto por ti mismo. Porque el hombre que no se controla, pierde el respeto antes de perder el contacto. No es solo la otra persona quien decide, sino también tú mismo quien, con cada reacción impulsiva o cada muestra de desesperación, vas desgastando esa relación o esa percepción que los demás tienen de ti. La verdadera fuerza está en mantener la compostura, en no dejarse arrastrar por la emoción del momento, en demostrar que tu valor no depende de la aprobación externa, sino de tu autocontrol. Ni tu abuela olvida el celular. Así que entiende, el examen no trata de ella. Trata de ti. Es una oportunidad para demostrar tu madurez, tu paciencia y tu respeto por tus propios principios. No se trata de ganar una discusión, ni de hacer que ella reaccione de cierta manera. Se trata de cómo tú respondes, de qué clase de persona quieres ser en esas circunstancias. El silencio, entonces, no es solo una ausencia de palabras, sino una oportunidad para fortalecer tu carácter. Cuando aprendes a aceptar que no todo está en tus manos y que algunas cosas simplemente deben ser, estás en el camino correcto. La verdadera victoria está en mantener el control interno, en no dejar que las acciones de otros te saquen de tu centro. Recuerda siempre, el mayor poder reside en tu capacidad de mantenerte firme, en tu disciplina mental y emocional. Porque, al final, no es ella quien decide quién eres, sino tú mismo y cómo eliges responder ante los desafíos, incluso en medio del silencio. La distancia siempre revela quién tiene el poder. Es en esos momentos de separación, de silencio o de alejamiento físico y emocional, donde la verdadera dinámica de una relación se pone a prueba. La distancia no solo mide el espacio entre dos personas, sino que también refleja quién controla la situación, quién mantiene la calma, y quien se deja dominar por sus propios sentimientos y emociones. Piensa en esa canción que no puedes sacar de la cabeza. ¿Por qué pasa eso? Porque se quedó en tu mente sin pedir permiso. Es como una intrusa que se cuela en tus pensamientos y se instala allí, repitiéndose una y otra vez, sin que puedas evitarlo. Esa canción, esa melodía, esa letra, se vuelve un eco constante, un recordatorio de algo o alguien que, en cierto modo, todavía tiene poder sobre ti. Es una prueba de cómo la mente se aferra a lo que le resulta familiar, a lo que le provoca emociones fuertes, ya sea tristeza, nostalgia, amor o deseo. Así funciona la atracción. La atención que le prestamos a alguien, las emociones que despertamos en nosotros mismos, determinan quién tiene la ventaja en ese juego de poder emocional. Quien presta más atención, quien se obsesiona, quien se aferra a los recuerdos o a las palabras no dichas, termina perdiendo la ventaja. Porque en ese acto de aferrarse, de esperar y de buscar constantemente una respuesta, uno cede un poco de su propio control, de su autonomía emocional. Por otro lado, el que vive en armonía consigo mismo, vive en armonía con los demás. La verdadera fortaleza radica en saber estar en paz con uno mismo, en aceptar la distancia, en comprender que no todo está en nuestras manos y que algunas cosas deben seguir su curso natural. Cuando uno se mantiene equilibrado,
Cuando no se deja arrastrar por las emociones descontroladas, esa tranquilidad se transmite inevitablemente a quienes lo rodean. La calma interior no solo te ayuda a mantener la perspectiva, sino que también puede ser una forma de ejercer poder sin necesidad de dominación. Porque en la serenidad, en esa actitud de aceptación, quien pierde el equilibrio no eres tú, es ella. Cuando no reaccionas, cuando no te dejas llevar por la ansiedad o la desesperación, quien realmente pierde el control es la otra persona. Ella esperaba que reaccionaras, que te mostraras vulnerable, que respondieras con rabia o desesperanza. Pero tú, al mantenerte en calma, le demuestras que tienes autoridad sobre tus sentimientos y que no estás dispuesto a ceder tu paz interior por algo que, en realidad, no tiene tanto poder sobre ti. Es en esa serenidad donde resides la verdadera fuerza. La fuerza de quien sabe que el poder no está en la reacción impulsiva, sino la capacidad de mantener la compostura y seguir adelante sin perder el equilibrio. La distancia, entonces, se convierte en una oportunidad para reafirmar quién eres, para demostrar que no necesitas demostrar nada a través de respuestas impulsivas o desesperadas. La tranquilidad es tu mayor arma, porque revela que tú estás en control, que tú tienes el poder real en tus manos. Recuerda siempre que, en el juego de la atracción y las relaciones, el poder no reside en quien busca constantemente, en quien se aferra a lo que no puede tener, sino en quien sabe mantener la calma y seguir su camino con confianza. La distancia, en ese sentido, puede ser la mejor aliada para revelar quién tiene el verdadero dominio de la situación. ¿Y tú? ¿Estás listo para aprovechar ese momento y demostrar que tu paz interior es más fuerte que cualquier impulso pasajero? Tu atención es la moneda más valiosa que tienes. Es un recurso limitado, precioso y difícil de recuperar una vez que lo pierdes. Cada vez que la regalas sin cuidado, sin discernimiento, pierdes poder. La atención no es solo un simple acto de escuchar o mirar, es una inversión en lo que realmente valoras. La atención es como dinero en efectivo. Si lo tiras en cualquier parte, terminas sin nada. No puedes darte el lujo de despilfarrarla en lo trivial, en distracciones o en pensamientos dispersos. Porque, al igual que el dinero, una vez gastado sin sentido, no puedes recuperarlo con facilidad. Y en la vida, esa moneda bien gastada, bien administrada, te da control, claridad y presencia. Administrala. Porque un hombre que se enfoca, atrae. Su energía, su interés, su presencia, se vuelven imanes para lo que realmente importa. La atención concentrada crea conexiones auténticas, genera respeto y fortalece la confianza. Cuando alguien te ve realmente presente, se da cuenta de que vales ese tiempo, esa energía. Y uno que se dispersa, desaparece. Pierde su fuerza, su impacto, su influencia. La dispersión diluye tu poder, te hace parecer superficial, distraído o desconectado. La atención dispersa es como un río que se divide en múltiples corrientes, perdiendo fuerza en cada una de ellas, sin llegar a ningún lugar importante. Entonces, recuerda siempre, tu atención no es solo una forma de interactuar con el mundo, sino la clave para mantener tu poder, tu autoridad y tu presencia auténtica. Adminístrala con sabiduría, porque en ella reside tu verdadera fuerza. El silencio también revela su interés real. Cuando alguien quiere estar, se nota. No hay misterios, no hay acertijos complicados que resolver. La forma en que esa persona se comunica, en que mantiene el contacto, en que busca tu presencia o te dedica palabras, es la verdadera clave para entender sus sentimientos. La ausencia de palabras, en estos casos, no es una estrategia para ocultar, sino un reflejo de su sinceridad o de su falta de interés. Es como un mesero, si tarda demasiado en traer la cuenta, en atenderte o en responderte, ya sabes que no le importas demasiado. No hay necesidad de buscar explicaciones complicadas, ni de hacer conjeturas. La señal está en su comportamiento, en su tiempo de respuesta, en la prioridad que le da a tu presencia o a tu necesidad. Y no está salvando pingüinos en la Antártida, ni está en una misión secreta en algún lugar remoto. Simplemente, está invirtiendo su energía en otro lado. Es una forma sencilla, pero poderosa, de entender la realidad. El interés se demuestra con acciones, no solo con palabras o excusas. El silencio, en este contexto, no es un misterio a resolver.
No es un enigma que requiere de nuestra inteligencia o perspicacia para descifrar. Es un resultado que debes aceptar, con madurez y claridad. Cuando alguien decide guardar silencio, lo que realmente está diciendo, aunque no lo exprese con palabras, es mucho más simple y directo. No estoy tan interesado como tú piensas, o mi atención está en otra parte. La clave está en aceptar esa realidad sin intentar forzar una explicación que quizás nunca llegará o que solo te hará perder tiempo y energía. Aceptar el silencio como un reflejo de la realidad te ayuda a conservar tu paz interior. No te aferres a la esperanza de que esa persona pronto cambiará de opinión, ni te obsesiones con buscar respuestas en cada pausa o en cada ausencia. La verdadera madurez está en entender que el interés genuino se muestra en las acciones, en la constancia, en la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. No te olvides, el silencio, en muchos casos, habla más fuerte que 1000 palabras. Nos revela quién realmente está dispuesto a invertir en esa relación, quién valora nuestro tiempo y nuestro cariño. Cuando alguien quiere estar, se nota, y no hay necesidad de complicar las cosas con juegos o con conjeturas. La sencillez y la claridad son las mejores aliadas para evitar malentendidos y mantener tu dignidad intacta. Así que, la próxima vez que te encuentres frente a un silencio prolongado, recuerda que ese silencio no es más que un espejo de la realidad. A veces, aceptar esa realidad con serenidad es la mejor decisión que puedes tomar. Porque, al final del día, quien realmente quiere estar, lo demuestra con hechos, no con excusas o con silencios que solo buscan evitar una confrontación o una verdad incómoda. El error más grande que puedes cometer es perseguir ese silencio, tratar de llenarlo con palabras. Porque cuanto más empujas, más se aleja. Es como apretar un globo. Si lo haces con fuerza, explota. Y si gritas en una biblioteca, no te escuchan. Te ignoran. En la vida, el silencio a veces lleva más significado que 1000 palabras. Es un espacio de reflexión, de calma, de entendimiento profundo. Intentar llenarlo con palabras solo lo hace más incómodo, más difícil. La presión, la ansiedad o la necesidad de llenar esa pausa solo aumentan la distancia, crean tensión y generan rechazo. El silencio no es tu enemigo, es una oportunidad para conectar contigo mismo y con los demás desde la autenticidad. Cuando aprendes a respetarlo, a permitir que exista sin forzar, creas un ambiente de respeto mutuo y de confianza. Por eso, en vez de empujar y tratar de llenar cada espacio vacío, aprende a escuchar, a esperar, a dejar que las cosas fluyan naturalmente. La verdadera comunicación no siempre requiere palabras, sino presencia, paciencia y respeto por los tiempos del otro. Cada mensaje que no envías es una declaración de independencia, un recordatorio de que tú controlas tus decisiones, tu tiempo y tus emociones. La comunicación, en muchas ocasiones, puede ser una herramienta de poder o de destrucción. A veces, el silencio se vuelve la respuesta más elocuente, la más contundente. Es una forma de decirle al mundo, y quizás, en particular, a esa persona que te hirió, que no necesitas justificarte, que no tienes nada que demostrar, que has decidido seguir tu camino sin sus sombras. Y cuando entiendes eso, algo curioso pasa. Empiezas a comprender que el poder no reside en la reacción, sino en la capacidad de no reaccionar. Que la fuerza radica en tu decisión de mantener la calma, de no caer en la trampa de la venganza, de no dejar que te arrastren a un ciclo de odio y resentimiento. Entonces, algo dentro de ti se desbloquea. Una paz silenciosa se instala, una serenidad que trasciende las palabras y los gestos. Ella vuelve. Quizás no con un hola, sino con una historia, una excusa o un simple emoji. No siempre se trata de un retorno directo, de un reencuentro explícito. A veces, esa persona que creías perdida, que pensabas que había quedado en el pasado, aparece de nuevo en tu vida, pero de una forma distinta. No con confrontaciones ni con palabras hirientes, sino con pequeños gestos, con detalles que revelan un cambio, una reflexión o simplemente una curiosidad que no pudo ser contenida. Porque no regresó por lo que dijiste, sino por lo que no dijiste. Por esas cosas que quedaron en el aire, por las palabras que no salieron, por los sentimientos que no expresaste en su momento. A veces,
Lo que no decimos pesa más que lo que sí expresamos. Y esa ausencia de palabras, ese silencio valorado, puede ser la causa de su regreso. Porque, en el fondo, todos buscamos ser entendidos, ser vistos, ser escuchados. El silencio que mantuviste fue más poderoso que cualquier frase. En esa quietud, en esa pausa que elegiste, se escondía una fuerza que no se puede medir con palabras. Era la prueba de que estabas en control, que no necesitabas justificarte, que no estabas dispuesto a caer en las viejas trampas del resentimiento o la venganza. Era una declaración de que tú eras alguien que había aprendido a valorarse, a respetarse, a priorizar su paz interior. Y quizás, en esa espera, en esa paciencia, en esa decisión de no responder, de no reaccionar, encontraste algo que no sabías que tenías: la verdadera libertad. La libertad de decidir quién quieres ser, qué quieres aceptar y qué quieres dejar ir. La libertad de dejar que las heridas sanen a su propio ritmo, sin forzar nada, sin buscar respuestas inmediatas. Porque al final, la vida nos enseña que las heridas más profundas no siempre sanan con palabras o acciones, sino con el tiempo, con el perdón y con la aceptación de que algunas cosas simplemente no estaban destinadas a ser. Y en ese proceso, descubrimos que la mejor venganza no es el rechazo, la indiferencia o la revancha, sino la capacidad de seguir adelante sin cargar con el peso del pasado. La verdadera victoria está en no parecerse a quien nos hirió, en mantenernos fieles a nosotros mismos y en construir una vida que valga la pena, independientemente de quienes hayan intentado obstaculizarla. Porque, al final, la mayor fuerza reside en la paz interior, en la autenticidad, en la decisión de no dejarse definir por las heridas, sino por la manera en que las enfrentamos y superamos. Epicteto tenía razón. No es lo que te ocurre, sino cómo reaccionas. Esta sencilla pero poderosa verdad nos recuerda que el control sobre nuestras emociones y respuestas es la clave para mantener nuestra paz interior. No siempre podemos evitar que las circunstancias nos sorprendan, nos lastimen o nos desafíen, pero sí podemos decidir cómo enfrentarlas. La verdadera fortaleza reside en la manera en que gestionamos esas situaciones, en cómo elegimos reaccionar ante ellas, en si permitimos que nos derriben o si, por el contrario, aprendemos, crecemos y seguimos adelante con dignidad. Su regreso no es un premio, es un reconocimiento. Reconocimiento de que respetaste el juego. Y te respetaste a ti. Cuando esa persona vuelve, no es simplemente una vuelta al pasado o una oportunidad para retomar lo que una vez fue. Es, en realidad, una señal de que, a pesar de todo, mantuviste tu integridad. No te dejaste arrastrar por la rabia, el resentimiento o la necesidad de venganza. No caíste en la trampa de convertirte en alguien que no quieres ser, en alguien que actúa desde el enojo o la desesperación. En cambio, elegiste jugar con las reglas del respeto y la madurez. Respetaste tu proceso, tus emociones y tus límites. Porque, al fin y al cabo, la mayor victoria no es hacer que esa persona se sienta mal o demostrarle que estuvo equivocado, sino demostrarte a ti mismo que tienes la fuerza para mantenerte fiel a tus valores y principios, incluso en las situaciones más difíciles. Y ese reconocimiento que llega con su regreso no es más que la confirmación de que tu actitud, tu paciencia y tu autocontrol han sido los verdaderos triunfos. Es la evidencia de que, sin necesidad de palabras hirientes o acciones vengativas, tú has ganado en esa batalla interna. Porque, en última instancia, la lucha no era contra esa persona, sino contra tu propia tendencia a reaccionar impulsivamente o a perderte en el resentimiento. El respeto que te tienes a ti mismo, la coherencia con tus valores, es lo que realmente importa. Y esa es la victoria más grande, saber que, sin importar lo que pase, mantuviste tu dignidad intacta. Por eso, cuando esa persona vuelve, no pierdas tiempo intentando justificarte o buscar respuestas en el pasado. Reconoce que tu calma, tu paciencia y tu respeto propio son la mejor venganza. Porque, en el fondo, no hay mayor reconocimiento que el que tú mismo te das al actuar con integridad, sin dejarte definir por lo que otros hicieron o dejaron de hacer. Y así, en esa actitud de respeto y autocuidado, te elevas por encima de las heridas, de las provocaciones y de las trampas del ego. Porque, al final, la verdadera victoria está en haber sido fiel a ti mismo, en haber respetado el juego y, sobre todo, en haberte respetado a ti. El silencio no fue tu enemigo. Fue un espejo.
Uno que te mostró si realmente tienes control sobre ti mismo. Porque nadie respeta a un hombre que se arrastra por atención. Pero todos recuerdan al que supo mantenerse en calma. Cuando el mundo lo provocaba. Ahí nace el respeto. Ahí comienza el verdadero poder. ¿Alguna vez sentiste ese vacío cuando ella no respondía? Perfecto. Aquí hablamos sin filtros, desde la realidad. Suscríbete. Y quédate. Porque lo que viene después no te enseñará a dominar a las mujeres, sino a dominarte a ti mismo.